finalmente llegamos al módulo 4 de la materia con un elemento, un concepto que quizás no parecía central al momento de pensar en oratoria, o decir, pienso oratoria, orador es lo central. Vamos a otro concepto que es muy importante y que es el auditorio, las tipologías de auditorio. Ya a lo largo de los módulos anteriores fui diciendo que el público se transforma en el receptor de ese mensaje y que nos da a conocer también, digamos, ciertas actitudes, ciertas emociones que pueden expresarse de diferente manera. En todas las situaciones de comunicación debemos tener en cuenta al público, y esto no solamente para esta materia o no solamente para la situación comunicativa en la cual hay un orador presentando un discurso, sino que en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestro trabajo, tenemos que tener en cuenta al público y fundamentalmente algo. ¿Cuáles son las características que tiene ese público? Esas características nos van a permitir relacionarnos con ellos de una determinada manera y establecer que nuestro mensaje también sea particular. Es decir, que para un orador no basta conocer el tema y saber presentarlo bien, porque puede conocer el tema a la perfección, puede tener un discurso muy fluido y hablar perfectamente con una correcta articulación, pero si no tiene en cuenta las características del público, seguramente ese discurso va a fallar. ¿Qué significa esto? Que el auditorio es un espejo del orador. Transmite también estados de ánimo y ese espejo y esa imagen va a volver al orador minuto tras minuto. ¿Qué es importante reconocer? Que hay que utilizar expresiones a la hora de comunicarnos que tengan muy en cuenta lo que nuestro público está recibiendo o cuáles son las características, y las características tienen que ver con muchos factores, tienen que ver con la edad, con la procedencia, tienen que ver con los tipos de grupos a los que pertenecen, también tienen que ver la cantidad de gente o la cantidad de público que se encuentra en ese auditorio. No es lo mismo dirigirnos a un grupo de 20 personas que a 1000, ¿sí? El orador deberá manejar y manejarse de manera diferente. Entonces te invito a que veas un video en el cual podrás reconocer cuáles son los diferentes tipos de reacciones que puede tener el público. I'm excited to announce that Xbox One will launch this November in 21 markets around the world at $499 in the US and 499 euros in European markets, and 429 pounds in the UK. I'm very proud to announce that PlayStation 4 will be available at $399. Quiet. Xbox, go home. ¿Qué pasó con el público en el video? ¿Qué vieron en las dos conferencias? ¿Pudieron comparar cuáles fueron sus reacciones? ¿Ante qué estímulos fueron esas reacciones? Esto nos muestra que el público es muy diferente y que también actúa diferente de acuerdo a qué mensaje le está transmitiendo ese orador. Y particularmente también ese orador va a tener que considerar el lenguaje a utilizar, porque no es lo mismo hablar con un grupo de adolescentes que hablar con un grupo de científicos, en el cual el lenguaje va a tener que ser quizás más preciso o quizás más técnico. Te invito a que realices la actividad número 1 que se encuentra en la plataforma, en la que deberás organizar la información a través de un glosario que permita reconocer los principales conceptos.
Otro de los conceptos centrales de nuestro módulo son las estrategias del discurso oral. Y para eso, para reconocerlas, te invito a que veas un video y que luego podamos hablar sobre el mismo. ¿Lucharéis? No, huiremos y viviremos. ¡Qué vergüenza! Esta podría ser la mejor noche de nuestra vida. Y vais a dejar que sea la peor. Y te aseguro que no pasará una semana en tu vida que no lamentarás haber permitido que ellos te hayan derrotado. Bien, pues yo no me iré a casa. ¡Hemos llegado muy lejos! Y voy a quedarme aquí para seguir luchando por esta causa perdida. Pudiera llegar el día en que el valor de los hombres decayera. Pero hoy no es ese día. La línea debe trazarse aquí. Hasta aquí, no más allá. No estoy diciendo que vaya a ser fácil. Vais a trabajar más de lo que hayáis trabajado nunca. Sé que no hay cobardes entre ustedes. ¡Manteneos firmes! El fracaso no es una opción. Así es como se gana. Os pido que me creáis cuando afirmo que Aquí podemos quebrantar su ejército. Por una oportunidad, solo una oportunidad. Pero quiero deciros lo que todo guerrero ha sabido desde el principio de los tiempos. Montar en cólera. defiéndanse como gatos panza arriba. Si queréis ser hombres libres, Luchemos ahora para arrancarles las entrañas. pulgada a pulgada. Y muy pronto sabrán de lo que somos capaces. Que nadie ignore lo fieros que somos. ¡Somos leones! Este es vuestro momento. Aprovecha el momento. Nunca rendirse. ¡Victoria o muerte! Este es el sistema de Chicago. ¿Quién está conmigo? Muy bien. ¡Vamos a volar! Y los caballeros ahora en sus lechos de Inglaterra. Sabrás que mi nombre es Yahvé. Cuando nuestros enemigos puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán Sintieron al escuchar los discursos que estaban presentes en ese video, que son discursos muy variados, con diferentes características y diferentes tipos de oradores. Sintieron empatía, sintieron motivación, quizás les dio risa o quizás les aburrió. ¿Sí? Todas esas son reacciones que puede tener el auditorio, pero que no son así libremente porque sí, sino que son fruto de estrategias que tiene el orador a la hora de decir su discurso y que las aplica ¿para qué? Para lograr ciertos objetivos en su público. Si logra los objetivos deseados, será que ese discurso empleó las estrategias correctas. Pero muchas veces esto no es así, porque muchas veces los oradores lo que hacen es planificar muchísimo cómo va a ser su discurso, planificar su movimiento, planificar su postura, su desplazamiento, cuál es el tema, qué argumentos va a dar sobre el mismo, cómo va a hablar. Pero se olvidan del público, se olvidan de las reacciones. Es decir, que un discurso que puede estar muy bien planificado puede fracasar si no reconoce a su público. Te invito ahora a que veas otro ejemplo claro para reconocer cómo son esas reacciones del público. Vamos a hablar de la ciencia de las multitudes, la ciencia que ocurre cuando hay mucha gente junta, como en un recital de rock, en una cancha de fútbol, en el patio de la escuela. Y vamos a hacer algunos experimentos que tienen que ver con ese comportamiento de mucha gente, de una multitud. El primer experimento es uno de los más sencillos de todos. Yo les voy a pedir muy fácilmente que agarren y aplauden como si estuvieran en un concierto o en la cancha, y que aplaudan un rato largo. Yo les voy a decir cuando paren, así que, por favor, empecemos a aplaudir. Un poco más. Un poquito más. ¡Basta! ¿Alguien se dio cuenta de lo que pasó? ¿Alguien se dio cuenta de por qué los hice esperar tanto? Si fue distinto el aplauso al comienzo y al final. ¿Alguna idea? ¿Cómo fue transcurriendo ese aplauso? ¿Cómo fue evolucionando ese aplauso? ¿Qué les parece? Empezó todo distinto y después fue
Exactamente, no sé si escucharon lo que dijo. Empezaron todos distintos y después se fueron acomodando. ¿Vieron que pasa eso en un concierto o en la cancha? Todos empiezan a aplaudir a su ritmo y al cabo de un ratito se sincronizan. Ustedes empezaron bastante rápido, entonces tardaron bastante en aplaudir todos más o menos al mismo ritmo. ¿Y saben por qué hicieron eso? Es muy sencillo, porque son una manga de humanos, los únicos capaces. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué pudiste observar? ¿Te parece que las personas reaccionan de la misma manera si están solas o si están con mucha gente a su alrededor? No, reaccionamos de diferentes maneras, no actuamos de la misma manera si estamos todos juntos. Podés pensar en esto, por ejemplo, cuando vas a una cancha y todos se ponen a gritar al mismo tiempo. ¿Reaccionarías de la misma manera estando solo? Seguramente que no. Te invito a que realices la próxima actividad. Nuestro siguiente concepto central, la motivación del auditorio. Vimos en el módulo anterior cómo reacciona el público, cómo reacciona el auditorio frente a un determinado discurso de una manera emocional diferente. Y esto nos hace pensar en que fundamentalmente utilizamos el lenguaje para comunicarnos con nuestro público y para generar una determinada motivación en ese público. Es decir, que estamos pensando en qué significa el lenguaje. Hablamos también no solamente del lenguaje a través del discurso oral, sino que también fuimos trabajando a lo largo de todos los módulos lo que es el lenguaje corporal. Haciendo referencia al origen del lenguaje, hay diferentes teorías que trabajan sobre el origen de este lenguaje. Lo importante es pensar que el lenguaje se produce o se origina en nuestro cerebro y que la palabra es la resolución o la forma fónica en la cual nosotros transmitimos ese mensaje. Pero no significa que no nos podamos comunicar de otra manera que no sea a través del lenguaje oral. Pensemos también en las personas sordomudas que tienen que comunicarse a través del lenguaje de señas, o pensemos que también hay diferentes tipos de lenguaje para comunicarnos, como el lenguaje de las banderas o el lenguaje que se puede establecer a través de las luces, por ejemplo, de los faros, sí, que hacen que se orienten los barcos en el mar. Si hablamos de público, si hablamos de auditorio, no solamente hacemos referencia al hablar, sino que también hacemos referencia, recordando ya los conceptos trabajados anteriormente, a nuestro lenguaje corporal. ¿Por qué es importante considerar al público? Porque no estamos hablando de un proceso de comunicación que sea unidireccional, es decir, el orador no se para, simplemente da el mensaje y no recibe nada. Estamos considerando en este módulo también la importancia a través de la participación activa de ese receptor, a participar, a formar parte de ese proceso comunicativo. Al prestar más atención a la recepción activa de nuestros mensajes, prestamos más atención a un elemento central, la escucha, escuchar. Escuchar, que no es lo mismo que oír, ¿sí? Escuchar, que se refiere a dos momentos centrales: comprender ese mensaje e interpretar. El auditorio, el público, recepta, escucha, comprende, interpreta.
si es que ese orador está transmitiendo de una manera correcta el mensaje, pero a su vez el orador interpreta a ese público si lo sabe escuchar. La escucha empática es la forma ideal de escuchar porque nos permite ponernos en el lugar del otro. ¿Qué mejor ahora que poner en práctica todos estos conceptos analizados en el módulo a través de la actividad número 3? Resolvela junto a tus compañeros y luego podrás ponerlo en común. Y llegamos finalmente al último concepto del módulo, la reunión como herramienta de comunicación. La comunicación o el proceso de comunicación, lo hablamos anteriormente al hablar de motivación del auditorio, tiene que ver con un proceso de intercambio. Entonces, así entendemos que la reunión puede ser considerada una herramienta de comunicación o puede ser considerada también un espacio de intercambio de ideas y un espacio de interacción. Estas son dos palabras claves que hay que considerar. Intercambio, interacción de ideas. Las personas van a una reunión con un objetivo, tienen un propósito que es considerado como propio o adoptan un propósito considerado como propio. ¿Por qué dirán ustedes que se trabaja el concepto de reunión como herramienta de comunicación en la materia de oratoria? Porque es central, porque en una reunión se ponen en juego muchas de las estrategias que estuvimos trabajando en los módulos anteriores. En una reunión se ponen en juego interacciones, diálogos, debates, ¿sí? Se hacen preguntas, las personas ponen en común, por ejemplo, en una reunión de trabajo, acerca de cuáles son las tareas, las funciones, las actividades que están llevando a cabo. Son procesos de comunicación. Estamos hablando de distintos tipos de discursos. Si la reunión es una reunión eficaz, se llega entonces a obtener buenos resultados que redundan en beneficios, ya sea para una empresa, por ejemplo, en una reunión de trabajo, o en cualquier reunión de amigos. Si la reunión es buena, también obtienen beneficios las personas que forman parte, digamos, de esa reunión, porque se generan situaciones que generan buen humor, que generan compañerismo, distintos estados de ánimo. Si la reunión es una reunión eficaz, lo que genera es muchos beneficios. ¿Qué permite la reunión? Permite generar el compromiso de la participación y de poder llegar a soluciones creativas frente a ciertos conflictos o frente a ciertas situaciones que se pueden presentar. No es lo mismo solucionar algo de manera individual que solucionarlo de manera conjunta, ¿sí? Esto, el ejemplo más claro es el ejemplo del trabajo en equipo dentro de una institución, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que cada una de las áreas, por ejemplo, o cada una de las secretarias que forman parte de la institución van a poner su cuota de creatividad y sus conocimientos, sus destrezas, sus habilidades para solucionar un determinado tema. En las reuniones esto puede resultar muy beneficioso, pero hay que tener muy presente que las reuniones deben prepararse, así como dije que el orador debe preparar su discurso, la reunión también se debe preparar.
Es muy importante reconocer que el trabajo en red, que lleva muchas veces al desarrollo de estas reuniones, es decir, es el resultado en realidad de las reuniones, es muy importante porque genera en las personas que participan en ese trabajo de un reconocimiento personal, y también es muy importante porque saben o sienten que forman parte de un objetivo en común y que se va a llegar a ese rumbo o a esa meta de manera participativa y de manera coordinada y solidaria. En esto también pueden retomar, si quieren, les resulta útil, lo que fue la explicación de las formas deliberativas públicas y privadas, ya que allí vemos cómo son los diferentes tipos de reuniones, la importancia del moderador, la importancia del desarrollo, para llegar a la conclusión de que son la herramienta de comunicación más eficaz. Y llegamos al fin del módulo, al fin de la materia, y espero que te haya servido mucho el recorrido que has podido hacer a lo largo de todos los conceptos que se fueron desarrollando en los distintos módulos. Llegaste a esta última actividad integradora que te permitirá integrar todos estos conocimientos, así que te deseo mucho éxito en este emprendimiento.